Estamos estudiando la Edad Media, me gustaría que todos lo recordaran, de forma que no es histórica. Partimos de la historia para ver de una vez por todas y entender que la Iglesia a la cual pertenecemos no ha sido siempre igual, ni mucho menos. Tan desigual ha sido que se puede decir incluso que la Iglesia no ha sido siempre la misma, si esto no tuviera un peligro de malentendido. Pues que si no ha sido siempre la misma, habría que preguntar entonces cuál ha sido y cuál es la verdadera, lo cual no tiene sentido, la pregunta no tiene sentido. La Iglesia verdadera, la total, se da al final de los tiempos y se llama el reino de Dios. Pero la Iglesia actual, en sus formas transeúntes, ya que la Iglesia es caminante, en sus formas de paso, fugaces, la Iglesia es un acercamiento al reino de Dios, pero nunca una forma definitiva del reino de Dios. Luego, la Iglesia no se ha dado nunca, está en camino. Y al estar en camino, cada situación de la Iglesia es una situación de tránsito, de forma que la Iglesia caminando por el reino de Dios, de golpe se sitúa en el siglo X, o en el siglo XX, o en el siglo 30, pero siempre caminando y con formas siempre de pasaje, de tránsito, inestables y fugaces. Este es el tema de este año. Si logramos entender que se ha sido cristiano de una forma absolutamente diferente de la nuestra y que se será muy pronto cristiano de una forma totalmente desconocida, entenderemos qué es este sentido de la Iglesia y cuál es el futuro de la Iglesia. La Edad Media tiene la ventaja de haber durado tanto tiempo, de haber creado tantas instituciones que han durado tanto tiempo a la vez, que estudiar la Edad Media es una forma de estudiar la Iglesia peregrina en la tierra, la Iglesia que continuamente pasa, es y deja de ser, y es y va siendo gracias a lo que deja de ser. Las instituciones que estudiaremos hoy son instituciones medievales típicas. Seguimos en el año 1000. Dije ya que el año 1000 como tal, 1000, no sucedió nada, pero que a partir del año 1000, durante todo la centuria del año 1000, sucedieron infinitas cosas. Esto es lo que estamos viendo. Vimos el primer día cómo se instituía el año 1000 con una gran sacudida y con la entrada de un papa, Silvestre II, que muchos tenían por satánico, solamente por el hecho de que al saber de los latinos añadía el saber de los árabes, él que tuvo la fortuna de estudiar entre los árabes o en una escuela influenciada por los árabes en España y en Vic. Es posible que estuviera hasta en Córdoba, Silvestre II. Está claro que si este señor llega a Papa, que es la suprema institución de la Iglesia visible, este hombre llama la atención porque está operando con unos datos que ningún cristiano posee, y son los datos de la matemática árabe y de la visión del mundo árabe, como puede ser la astronomía, la astrología, la medición del tiempo con la clepsidra o el reloj de agua, y con el reloj de sol, que también perfeccionó él, y sus instituciones que llevaba en la cabeza de ábacos y de combinaciones de números. Un papa que trabaja así es el asombro de su época, y los más cristianos le llaman satánico. Los menos cristianos le pueden llamar hombre bueno, hombre sospechoso, pero los más cristianos le llaman satánico, porque cuanto más cristiano uno es, mejores adjetivos posee para destruir. No hay duda, no hay duda. Claro, cuanto más cristiano uno es, mejores adjetivos posee para destruir. Lo que pasa es que si es un poco más cristiano, nunca utiliza estos adjetivos. Esto es otro tema. Se puede ser todavía más cristiano que los que son más cristianos, naturalmente. Estamos hablando de pasos de la Iglesia. Bueno, entonces, según veo, empiezo ya la clase. Sobre esta línea vamos a explicar hoy un poco más y un poco más adentro el año 1000. No lo pierdan de vista que esta es la referencia que vamos a tener, ya que estamos nosotros entrando en el año 2000. Estamos pues hablando de cosas que empezaron a suceder en nuestro milenio, empezaron a suceder, dejaron de suceder en un momento dado hasta que emerge nuestro tiempo en el cual ya estamos, como vimos. Después del año 1003 muere Silvestre II, viene lo que llamamos la reforma de las investiduras. La palabra tiene mucha importancia, como vamos a ver enseguida, porque solo ella define la situación eclesiástica medieval. De las investiduras hay que recordar el año 1059,
con el Papa Nicolás II, del que diré solamente 2 palabras, no está en el programa siquiera, y luego el 1073-85, que es el Papa Gregorio VII, que se llamaba Hildebrando, que era el monje Hildebrando. Hay que retener la idea, el nombre, porque es tremendamente significativo. Esto es lo que vamos a explicar hoy, pero con las instituciones de la Iglesia. Y cuando en un momento dado estas instituciones se vuelvan un poco risibles, seguramente nos vamos a reír un poco, no pierdan de vista que son risibles dada la ventaja que tenemos nosotros de 1000 años de distancia. Es decir, que para que hayamos podido ver que sobre estas instituciones se puede uno reír, hemos necesitado 1000 años, ¿vale? Ya quisiera uno que lo que decimos aquí hoy fuera risible dentro de 1000 años. Lo será dentro de 3 o 4. Es decir, que lo que estamos exponiendo hoy a la sonrisa ha durado mucho más que la sonrisa que estamos teniendo. No lo olvidemos. No lo olvidemos porque cada vez que se habla de la Edad Media, y a mí me sucede frecuentemente, si la gente no es discreta, pues se denuncia. Y alguien de la Edad Media, bueno, la Edad Media, 3 siglos. Pero tú sabes de qué hablas. Tú sabes lo que es una época que ha durado 1500 años. No hay cosa humana que aguante 1500 años. La Edad Media es una de las maravillas de la humanidad. Y sea lo que sea, tus abuelos todos fueron medievales. A menos que de alguna forma artificial haya sido concebido, y esto es mucho más serio, porque si no tienes abuelos, hijo mío, no vas a durar mucho. Todos nuestros abuelos fueron medievales. Y la sonrisa que hoy nos nace en la cara se debe al progreso que hicieron los medievales sobre los cuales estamos riendo. No se pierda de vista. Y que por tanto la Iglesia de hoy, que se siente tan segura en tantos momentos y que está dictaminando con tanta seriedad, es sumamente risible. Porque los medievales, por lo menos, sobre todo en el 13 y el 14, se reían de sí mismos. Y una sociedad que se ríe de sí misma es siempre sana. La sociedad que se preocupa, pero con estertores, trémula sobre sí misma como la nuestra, es que se está muriendo. Una sociedad que se ríe de sí como una persona que tiene ironía de sí misma, esta está sana, no lo dudes. Ahora, la persona que se toma en serio, y esto es muy serio, y a esta persona no le tengas en cuenta porque se está hundiendo ya. Lo humano es todo risible, y una inmensa sonrisa se cierne sobre todo rostro humano de verdad. Lo humano se sonríe, y se sonríe sobre el pasado y sobre el futuro. Ya lo decía Horacio, caramba, que todas las cosas hay que templarlas, suavi temperet risu, hay que templarlas con una suave sonrisa, irónica. Ahora está el Papa hablando con una seriedad. Veremos mañana cómo será. Mañana. Lo que estamos diciendo hoy, fue una sonrisa, la medieval, tan larga que el mañana es hoy, 1000 años después. Y hoy empezamos a ver que podemos sonreírnos, que aquello que fue tan bien construido, hoy ya empieza a suscitar la sonrisa porque estamos de vuelta, estamos terminando la Edad Media. Pero estamos siendo medievales, hoy mismo lo veremos, las grandes instituciones medievales han durado hasta hoy. Es decir, que la gente que se ríe, pero no sonríe, se ríe de la Edad Media, no sabe de qué se ríe porque se ríe por lo menos de sus pies y a veces incluso de su cabeza. De la suya, porque la Edad Media engendró todo el ser que estamos siendo ahora. Primera institución medieval, no medieval, pero corregida por la Edad Media, es la elección del Papa en el mundo feudal. Pero para ello he de explicar antes lo feudal. Los que lo saben, que tengan paciencia. El mundo feudal, o la institución feudal, el feudalismo, que nació en Francia alrededor del siglo X, en el año 900, 100 años antes de lo que estamos diciendo, es una institución curiosísima. Se habla mucho del feudalismo, de las instituciones feudales de la Iglesia, y veo que muchas veces se habla de instituciones feudales de la Iglesia que no son feudales. No todo lo medieval es feudalismo, ni mucho menos.
El feudalismo es una institución típica de la Edad Media, pero hay muchas cosas medievales que no son feudales. Para que haya feudalismo se necesitan dos cosas. Lo primero, un juramento de fidelidad y un beneficio a cambio. Pongo beneficio, pero las dos cosas han de estar relacionadas. Cuando hay un juramento de fidelidad y un beneficio a cambio del juramento de fidelidad, una cosa sin la otra no se da, entonces hay feudalismo. Pero si hay juramento de fidelidad sin beneficio, no es feudal. Y si hay beneficios, que hay muchos, sin juramento de fidelidad, no es feudal. Se necesitan dos cosas. Esto lo sabemos gracias a un gran francés, Joseph Calmet, que escribió un libro, Le Monde Feudal, en el cual escribió y describió con todas las instituciones posibles. Ahora Duby está siguiendo la misma teoría de lo que es el feudalismo concretamente. Y este feudalismo es el que entró en la Iglesia y engendró las instituciones que vamos a ver inmediatamente. Pero antes expliquemos en dos palabras el mundo feudal. He dicho que antes del siglo X, del 900, no hay feudalismo, por tanto todo el imperio carolingio, Carlomagno y sus hijos no son feudales, son prefeudales. Y la caída, que es el renacimiento más o menos, siglo XV, termina con el feudalismo. Pero muchas instituciones, una vez terminado el feudalismo, siendo ellas feudales, continuaron hasta nosotros. La elección del Papa actual es feudal, aunque ha sido renovada muchas veces, y la elección de obispos actuales, de los obispos actuales, tanto por el Papa como por poderes civiles, proviene también de la institución medieval, como vamos a ver. Feudalismo es, pues, juramento de fidelidad. ¿Qué significa esto? Significa que una persona cualquiera, sobre todo si es baja, por ejemplo, un vasallo, un vasalino o un manso, un agricultor, por ejemplo, tiene unas tierras de su señor. El señor puede ser un conde, un noble, el rey o el papa en persona. Si para tener una tutela, una protección, yo voy al papa o al rey y le hago juramento de fidelidad, ¿y qué es juramento de fidelidad? Tiene un ritual. Los medievales son muy ritualistas. Tan rituales que sin el rito no se da la realidad. Tú compras una tierra. Y ante notario, se hace la escritura de la tierra. Esta tierra no es tuya hasta que tú no has entrado en ella. La has pisado, te has meado en ella o has tirado tu bastón en ella. Fíjate qué ritual. Hoy compramos tierras sin verlas y sin verlas en la vida, ¿verdad que sí? Ante notario se firma. Eso en la Edad Media no existe. El hombre no es propietario de nada sin haber tomado posesión de ella. Lo mismo pasa al casarse. Se podían casar por procuradurías, por testamento, por lo que fuera. Pero hasta que no se estrenaba la mujer, no había casorio. Por eso el matrimonio consumado tiene tanta importancia. Y hoy no lo explicamos. Hoy, ¿qué más da? Sí, claro, hoy sí. Pero como esto viene de la Edad Media, hasta que no has tomado posesión de la persona, no es tuya. Y aquí el matrimonio, y todo el mundo está escandalizado diciendo, pero ¿qué tiene que ver para la Iglesia si el matrimonio es rato y no consumado o consumado? ¿Qué tiene que ver? Oye, venimos de la Edad Media. La mujer no es tuya hasta que no la has estrenado como un territorio. ¿Tan claro? Que hay que cambiarlo. Muy bien, pero esto viene de la Edad Media. Pasa con el obispado, por ejemplo. El obispo, como todavía los presidentes de hoy en América ahora mismo, el obispo electo de una diócesis no es obispo real. Y hoy decimos, pero no ha sido elegido. No, el Papa no ha dicho ya que el obispo no ha sido electo de una diócesis. No es obispo real hasta que no ha tomado posesión de ella. Y además la toma de posesión debe hacerse ritualmente, como Cristo entró en Jerusalén. El obispo sobre una mula o un asno y entra lentamente en la catedral. Mientras el rito no está hecho, este señor no es obispo. Y de hecho, si otro se le cuela antes, será el amo de la diócesis. En la Edad Media está lleno de situaciones de estas. El listo que... ¿Cómo que aquel? A ver si yo llego antes. Ya está. Si llegó antes, ya está. Ya está. Claro. Bueno, esto para empezar a entendernos. La Edad Media ha terminado, pero sus instituciones siguen proyectando su luz y su sombra sobre nuestro mundo. Y nuestro mundo todavía es ininteligible sin la Edad Media, en la cual nacieron estas poderosas y duraderas, tenaces instituciones. El año 2000 ya no conocerá nada de esto, justamente lo medieval, lo que queda de la Edad Media, se está desmoronando ante nuestra vista y ya estamos entrando en un mundo absolutamente diferente. Pero para entender
cuán diferente será el mundo que estamos estrenando, hemos de entender de qué mundo venimos. Cuando un hombre tenía una tierra, o quería tener una tierra, iba a su señor y hacía un juramento de fidelidad. Esto ha de ser ritual. ¿Cómo es el juramento de fidelidad? El vasallo en cuestión se arrodilla ante el señor, pone las manos entre las suyas, es decir, las manos del vasallo entre las manos del señor, y le jura fidelidad. Yo te seré fiel por este territorio, o por estos soldados, o por este dinero, o por esta mula que me entregas. El juramento de fidelidad, pues, se llama hominium en la Edad Media. Hominium es de homo, hominium significa humanidad, hominidad, que será mi hominidad, mi ser de hombre, mi hominidad se entrega al Señor. Esto es un juramento de fidelidad. También se llama homagium. Por esto la torre del homenaje o del homaje en los castillos es el lugar donde se hacen los juramentos de fidelidad. Por ejemplo, en los reyes, como hacían los musulmanes cuando entregaban sus tierras ya conquistadas a los reyes cristianos, o viceversa, las pocas veces que sucedió. Así que juramento de fidelidad significa jurar fidelidad. Esta fidelidad que se jura al rey o al señor, al conde, al propietario de unos territorios, es una fidelidad que prevé un beneficio. El rey dice: ahora que yo sé que me serás fiel, te entrego esta tierra o estos soldados o esta responsabilidad. El homagium, el juramento de fidelidad, era de tal categoría que el latín medieval acuñó una palabra para definir lo contrario. Yo prometo fidelidad a mi señor. Mi señor me da unas tierras para que las cultive apoyándose en mi fidelidad. Y esta fidelidad consiste materialmente en que yo cada año le daré la mitad de la cosecha, o le daré pues un 10% de lo que críen las ovejas, o le daré lo que sea, unos soldados cada año. Entre mis hijos cojo unos soldados para ir a Tierra Santa a la cruzada. Si yo rompo el juramento de fidelidad, tiene una palabra propia. El que rompe el juramento de fidelidad se llama felón, felonía. Felonía. Esta palabra aparece ahora en el mundo feudal. El hombre que, habiendo jurado fidelidad a su señor, se niega luego a prestar la fidelidad, concretamente, se llama felón. Felonía, en la Iglesia antigua, es siempre pecado mortal. Díganselo al Catecismo Nuevo. ¿Ven? Es aquí un pecado que ya no es pecado. Felonía. Se ahorcaba al felón. Se la ahorcaba. Claro. Hombre, si el rey contaba con los soldados que yo juré que cada año le daría 30 soldados a su servicio durante un mes, y en un momento dado en que el rey hace una buena campaña contra los moros, yo y el vecino le negamos nuestros soldados, el rey está expuesto a la derrota. Por tanto, el felón ha de ser ahorcado. Y la Iglesia encima dice que el felón es pecador, es pecado mortal. Lo curioso es que el juramento de fidelidad tenía tanta importancia que romper la fidelidad tiene nombre propio y pecado mortal, felonía. Existe todavía la palabra felón en castellano. ¿Qué? Ahora podríamos preguntar, ¿y si el Señor al cual se ha prometido fidelidad no cumple dándome las tierras que me había prometido? Esto no tiene nombre. El Señor nunca peca. Típico medieval. Es interesante, ¿verdad? Bueno, el que nunca peca no es verdad, porque a veces se le puede perseguir, sobre todo si se unen los súbditos, como hicieron con los reyes católicos aquí en España, pueden acosar al rey, si no cumple con su protección o con lo estipulado. Pero sin embargo es curioso que el diccionario no tiene una palabra. El súbdito con el señor puede ser felón y se le castiga. Y el señor con el súbdito puede ser grosero. Pero ya no. Hay aquí una visión medieval de arriba abajo, vertical. Los de arriba para abajo, todos tienen derechos sobre. Los de abajo, cuanto más bajos son, menos derechos tienen. Así que al final, en la última escala, pues no hay derechos, hay solo obligaciones. Qué feo, ¿verdad? Bueno, pues ahora saquen la conclusión. Desde arriba para abajo, todos son derechos. De abajo para arriba, cuanto más bajo estás, menos derechos, hasta que el último peldaño no tiene ningún derecho. Qué feo. ¿Qué pasa con los seglares en la Iglesia? ¿Qué pasa con los seglares en la Iglesia? El seglar no tiene derechos en la Iglesia. Es aquí un mundo medieval que perdura. Perdura y termina. Naturalmente que termina, pero ¿cuánto está costando que el seglar se mentalice? Porque en realidad no tener derechos es cómodo.
Sí, sí. Hombre, si te pegan no, porque tampoco tienes derecho a defenderte, pero si no te pegan, oye, no tienes ninguna responsabilidad si no tienes derechos. Y en la iglesia, sentada en el último peldaño, se está muy bien. Se paga cada domingo algo en la bandeja, que además no se controla, y ya se tiene todos los derechos, que no son ninguno, pero en fin. No hay derecho de elegir al clero, ustedes han votado por algún sacerdote. No hay derecho de elegir al obispo, menos todavía. No hay derecho de elegir al papa, que ahora vamos a ver todo esto. No hay derechos. Y si un seglar opina, pues su opinión puede llegar hasta donde pueda llegar. Y si no se le escucha, no pasa nada, porque el señor con el súbdito no tiene obligaciones. ¿Ven la felonía por dónde va? Si yo le fallo al papa, soy felón. Pero si el papa me falla a mí, no pasa nada. Le podríamos dar vueltas toda la mañana, ¿eh? Toda la mañana. ¿Ven cómo dura el mundo feudal? Sobre todo en la iglesia, que siempre, como saben, los reductos religiosos son los más conservadores de la humanidad, ya por ley, porque las grandes cosas, las grandes columnas del ser, teóricamente, se fomentan y se levantan en la religión, o se apoyan en la religión. Y por tanto, en la religión, como en Heliópolis de Egipto, se refugian no solo los grandes sacerdotes, sino las grandes instituciones. Y aquí por donde, si queremos ver al vivo como era la Edad Media, cuanto más nos acerquemos a lo religioso, más veremos la perduración de lo medieval. Y por eso en la Iglesia Católica subsiste lo medieval. No tengo para qué decir cómo era la mujer en la Edad Media, pero Duby ha escrito La mujer en la Edad Media, léanlo y verán cómo es exactamente hace 1000 años la situación de la Iglesia hoy. Perduran las cosas. Lo curioso es que si se explica como estoy explicando, el mundo dice, ¡ay, qué pena, qué pena! Y no se dan cuenta de que estamos viviéndolo justamente ahora. Ahora mismo estamos viviendo. La idea de que de abajo para arriba no hay derechos subsiste en la Iglesia. Y de arriba para abajo, todos. El Papa puede hacer lo que quiera, los obispos en su diócesis hacen lo que quieran, el párroco en su parroquia hace lo que quiere, y los seglares, pues, si quieren pueden protestar, y si el de arriba quiere escuchar, escucha. Si no quiere escuchar, no pasa nada. Pero ¿se le puede? No se le puede nada. No hay pecado. El de arriba nunca peca, es el de abajo el que peca. Y es felón, si no cumple. Una vez que se ha hecho el juramento de fidelidad, suele hacerse con intención. Yo te juro fidelidad, por ejemplo, el obispo al rey, como veremos ahora, te juro fidelidad por la diócesis de Maguncia. Esto quiere decir que el obispo que jura fidelidad al rey de Alemania recibe del rey de Alemania en vistas al juramento el beneficio que es la diócesis. Eso se llama beneficium. Todo lo político es siempre beneficio. ¿De qué nos maravillamos? De que los políticos disfruten su beneficio. Si lo han hecho siempre así. Pero no puede ser, si no puede ya ser más así, empezamos el año 2000. Pero si los políticos se empeñan en vivir en el año 1992, tienen todo el derecho. Político significa aprovecharse de. ¿De qué? Del dinero que les damos, evidentemente. Y a cambio que nos dan, es que no tienen ninguna obligación. De arriba abajo no hay obligaciones. No te enteras de una vez. Lo curioso es que lo protestamos, pero lo practicamos descaradamente. De arriba abajo no hay obligaciones. Lo que duele aquí es sencillamente lo siguiente, que los políticos se portan así, sin saber de dónde les viene. Eso es triste, porque les falta mucha instrucción a los políticos y así quizás no repetirían disparates. Pero sin embargo, ellos mismos se encuentran, pues sí, a ver, hombre, pues es lógico que el político se aproveche de la situación, si está ahí por eso y para eso. Pues sí, cuando has jurado fidelidad, viene a continuación un beneficio. Si esto es así, si tú le juras a un superior fidelidad en vistas a un beneficio que él te va a dar, nace el feudalismo. Y en el mundo feudal, todo oficio, officium en latín significa deber, todo empleo, juramento de fidelidad, es para un beneficio. Y todo beneficio proviene de un empleo. Luego, empleo sin beneficio, puede haberlo a la beneficencia justamente, pero no es feudal. No entra en el bloque feudal que domina en la Edad Media. Así, por tanto, todo oficio conlleva un beneficio. Ahora lo vamos a pasar a la Iglesia, lo veremos enseguida. El año 1059 hay un decreto de Nicolás II, del Papa Nicolás II, que
regula cómo deben ser elegidos los papas. Y desde entonces los papas son elegidos como él dice, que ahora no nos interesa. Pero la pregunta sí interesa. ¿Cómo? El año 1059, el año 1000, estamos hablando de él, un papa establece cómo ha de ser elegido el papa. Momento. ¿Y antes cómo se elegía? Claro, este decreto de eligiendo sumo pontífice, ¿a qué responde? Pues muy sencillo, que hasta esta época los papas eran, como son, obispo de Roma, y entonces eran elegidos como todos los obispos. ¿Y cómo eran elegidos los obispos en la antigüedad? Por aclamación del pueblo. En la antigüedad significa antes de la época feudal, ¿ves? ¿Ves? Aclamación del pueblo. El pueblo se reunía o reunía a unos parlamentarios suyos, unos responsables, y se reunían en vez de 2000 del pueblo, pues 40 delegados por el pueblo se reunía y elegía a un determinado, o a unos determinados, y el que tenía más votos del pueblo era el obispo. Como el papa era obispo de Roma, pues cuando moría un papa, los fieles de Roma, a través de comisionados o directamente, elegían al futuro papa. Bien. Pero en el siglo X, el año 900, se da la época de hierro de la Edad Media. Esto les sonará, ¿verdad? Se llama el Seculum Oscurum, el siglo oscuro, o siglo de hierro, en que Roma cae en poder no de los bárbaros, que ya vino del siglo V, sino de la barbarie. Roma estaba despoblada. En lo que son hoy todos los foros romanos, pacían las vacas y las ovejas, hasta el siglo pasado, hasta Pío IX. Es interesante, ¿eh? Desde el siglo IX hasta el siglo XIX, pastaron las ovejas en el foro romano. 1000 años. En una de las maravillas de la humanidad, que no ha sido construida, pero que se enseña, el Forum Romano, ustedes habrán visto 1000 veces, pues por ahí andaban ovejas. Todavía hay xilografías del siglo pasado donde se ve alguna vaca en el foro romano. Qué curioso. Donde nació un imperio y un mundo, Europa es romana, pues durante 1000 años pacieron las ovejas y las vacas. Bueno, decía esto porque cuando en el siglo X se implantó el régimen bárbaro en Roma, dos familias, los Frangipani y los Cenci, se repartían el dominio en Roma. Y entonces estos se hicieron con el poder a través sobre todo de mujeres, las marocias famosas. Se hicieron con el poder y cada papa que moría, una de las dos facciones imponía a su papa, para que fuera el señor de Roma. Con lo cual sucedía que dos familias en litigio para poseer Roma, muere un papa y pues el que más puede impone su papa. Lo cual quiere decir que si una facción considera que el papa contrario gobierna demasiado tiempo, acudirá a eliminarlo, que es muy fácil eliminar un papa, por lo visto. Sí, normalmente morían en la cama, una forma elegante de morir, con un colchón o una almohada encima. Eso se llama ahogar. Es una manera de que no duren demasiado los que no trabajan bien. Y así, claro, apenas muerto el papa, o vivo todavía, ya venía el segundo papa. Con lo cual se disputaron durante casi 100 años, estas dos familias, el gobierno de Roma a través del papa, porque el papa en Roma era además el alcalde y toda la realidad dominante de Roma. Es el siglo negro porque los asesinatos de papas de los que se habla tímidamente hoy en día son constantes. En 40 años murieron 18 papas matados, de muerte no natural. 18 papas, es decir que Juan Pablo II tiene antecedentes gloriosos. Naturalmente que estos papas, impuestos por la familia, eran papas más gobernadores que papas. Esto es un tema importante. Pero claro, si a mi familia le interesa gobernar en Roma y tiene un buen candidato, a lo mejor es mujeriego, ¿qué más da? Lo hacen papa y ya está. Las mujeres son su problema. Él es papa y mi familia gobierna. Está claro que luego este papa, si se enreda demasiado, tendrá opositores y le van a ahogar en su cama o le tirarán al Tíber rápidamente. Bueno, todo depende de la otra familia. Y así durante 100 años, hasta que llegó Otón I. Ya viene la reforma de los germanos, el Sacrum Germanicum Imperium. Viene Otón I y ve Roma como está y se hace con la situación. Conquista Roma. Y en aquel momento, ahora fíjense lo que es la historia, en aquel momento el emperador, se proclamó en el 962, siglo X, Otón I dice, a partir de ahora, Roma será bien gobernada. Como yo me voy a Alemania, yo digo quién gobierna Roma.
y elige el Papa a dedo, Otón I. Dirán, qué brutalidad. Liberó el papado. ¿O no? Sí, y justamente viene una serie de papas santos en este momento, fíjate. Liberó el papado. En vez de ser las familias, las descabeza y dice, a partir de ahora yo mando, e impone un papa. Y cuando muere el papa, pues se notifica al emperador, a Otón I o segundo ya, que viene rápido, y dice, pues el papa es este. Lo que pasa es que como Roma es díscola, y sigue siéndolo, el emperador desde Alemania procura que los papas que él elige sean adictos a su causa, y a veces incluso de su casa. Ya está el egoísmo, pero ven cómo es la historia, y ven cómo puede haber buenas intenciones incluso en los gobernantes raramente, pero cómo puede haber buenas intenciones. Pues el Otón, cuando elige a dedo el papa, libera el papado de una obstrucción, de una opresión y de una infamia que duró 100 años. Lo que pasa es que el emperador, que está lejos, no tiene más remedio que, para poder fiarse del papa que elige, elegir un conocido o un ser querido. Y por esto los familiares del emperador se suceden en el papado. Bien, entonces el emperador elige. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué es lo bueno? ¿Que elija el pueblo? Hombre, el pueblo, cuando son dos familias contendientes, mira a dónde nos lleva. Que lo haga el emperador, pero el emperador a veces elige a familiares suyos. San Bruno, por ejemplo, es un primo del emperador. Y como sabéis, San Bruno, el de la camáldula, el de la cartuja, y luego San Bruno, el Papa, que fue Esteban II, si no me engaño, son familiares del emperador. Pero el emperador a veces elige demasiado a sus familiares. ¿Cómo se podría hacer para liberar? Y viene el decreto de Nicolás II. Ni el pueblo, porque ha hecho burradas durante 100 años, ni el emperador, que encima es extranjero y no conoce muy bien las cosas de Italia, y el Papa es obispo de Roma, primariamente. Entonces, ¿quién elige? Pues el clero de Roma asistido por el pueblo. Pero el clero de Roma, como no está muy instruido, ya lo saben ustedes, entonces escogeremos a los principales, los primeros párrocos de Roma, y los más significados del clero. Cuando muera el Papa, se reunirán para elegir. Muy bien, y así se hizo. Este es el decreto de Nicolás II. Y la gente, que en la Edad Media hablaba latín y ponía nombres donde toca, a estos clérigos que eligen el Papa, nos acercamos a lo de hoy, ¿no? Es decir, que el papado gira sobre estos clérigos que eligen al Papa. Pues estos clérigos sobre los cuales se elige al Papa se llaman los quicios del papado. Y quicio en latín se dice cardo, cardinales. Los cardenales. Han nacido los cardenales de un parto de Nicolás II. Todos los cardenales son hijos de Nicolás II. Todos. ¿Han nacido el cardenalato? ¿Qué son cardenales? Pues clérigos de Roma, y a veces pueblo de Roma, porque los cardenales no tienen obligación de ser clérigos. Ahora mismo tampoco. Por tanto, laicos o clérigos de Roma que tienen derecho, no interesa cómo se hace, tienen derecho a elegir el Papa. Luego el papado gira sobre estos goznes, que son los electores, y gozne en latín se dice cardo. Luego los clérigos y cardinales son los clérigos cardos, cardos no, cardinales, es decir, goznes, clérigos goznes, sobre los cuales el Papa es elegido. Han nacido los cardenales. Desde entonces, desde Nicolás II, los cardenales son los que eligen el Papa. A veces no hacen nada más en su vida, pero eligen el Papa. Y a partir de ahora, noten bien tres cosas. Primero, desde siempre el pueblo elegía el obispo de Roma, el Papa. Esto degeneró tanto, ven una institución que degenera, que ya era insostenible en el siglo X. Y vinieron los emperadores, y ellos eligieron el Papa, con lo cual liberaron el Papa de la opresión del pueblo. Pero los emperadores a su vez degeneraron, pusieron demasiados familiares en el papado, y vino un Papa elegido por el emperador, que dijo, esto se ha terminado. Para evitar injerencias, pues elegimos unos sacerdotes y unos seglares que juntos, cuando muere el Papa, eligen al Papa. Y así, ni es el pueblo ni el emperador, pero son pues una delegación del pueblo ya previamente instituida que elige al Papa. Entonces, aquí una evolución de la elección del Papa que dura hasta hoy. Esta realmente dura hasta hoy. Lo que pasa es que la nominación de cardenales se hace cada vez de una manera diferente, pero son los cardenales los que eligen al Papa.
Una vez dicho esto, que el mundo feudal había constituido unas situaciones en la Iglesia que, pasado el tiempo, se hacen insostenibles, no lo pierdan de vista, porque viene la pregunta, entonces, ¿cuál sería la elección ideal del Papa? Ustedes vean. Se probó el pueblo y fue bien, pero degeneró. Se probó el emperador, lo de elegir papas, los emperadores, es de hasta ahora. Cuando eligieron a Pío X, y Pío X fue elegido en 1903 y murió en 1914, al comenzar la Guerra Europea, San Pío X, fue elegido, pero no tocaba, había sido elegido el cardenal Rampolla, que era un sapientísimo hombre, pero el delegado del Imperio Germano-Hungárico dijo, mi emperador pone el veto a la elección de este señor, que ya era Papa Rampolla. Se levantó un cardenal y en nombre del emperador dice que no acepta, y volvieron atrás. Y Pío X llegó a Papa por la oposición del imperio. Hasta ahí ha llegado los derechos del imperio, porque Nicolás II dice que todos estos, al elegir al Papa, claro, el Papa depende del emperador. Nicolás II era figura del emperador. El Papa no puede desentenderse del emperador porque el emperador, si se siente ofendido, puede venir a Roma y arrasar otra vez. Y entonces la elección dice que los clérigos elegirán al futuro Papa audito imperatore, habiendo escuchado al emperador. O sea, el emperador tiene un caprichito, hay que escucharlo. A lo mejor te puedes reír de él después, pues a pesar de que el emperador lo quiera así, nosotros elegimos a fulano y tal. La libertad empezaba de alguna manera. Además, la idea de que el emperador elige al Papa fue traspasada rápidamente a que el emperador elija a los obispos, que ahora veremos enseguida. Y esta ha durado también hasta hoy. Franco hacía obispos. Claro. Y en Francia se han hinchado hasta Mitterrand de hacer obispos. Sobre todo los franceses les gustaba mucho hacer obispos a dedo. Y además acertaban bastante, ¿eh? El episcopado francés ha funcionado durante mucho tiempo. Bueno, ven ustedes, si Roma tenía el emperador que elegía al obispo de Roma, los demás obispos, pues primero eran elegidos por el pueblo, luego el pueblo fracasó y vino el rey o el jefe, el que fuera, y digitaba los obispos. Entremos en este tema, 2 palabras para luego ver una conclusión. Así que igual que hacía el emperador con el Papa, obispo de Roma, así hacían los reyes o los emperadores del Imperio Germánico para elegir obispos. Así que los obispos eran elegidos por el emperador o por sus lugartenientes. Sí. Toda la España medieval era así. Los reyes hacían obispos. ¿Y por qué? Bueno, primero porque el pueblo no podía ni sabía elegir muchas veces, y en segundo lugar los reyes católicos obtuvieron de Alejandro VI en 1492, habría que celebrarlo, el derecho de nombrar obispos en España. Pero los reyes católicos nombraron obispos, por ejemplo, a gente como el pequeñito cardenal Cisneros. Es un digitado Cisneros. Ya quisiera unos dedos como estos, ¿eh? Cardenal Mendoza, en el sur, en Granada. El cardenal Deza. Todos estos son cardenales y obispos digitados por los reyes católicos. Es decir, que digitar a un obispo puede ser muy bueno. Depende del dedo, no del obispo. Esto es el tema. Del dedo depende. Si el dedo es torcido, esto funciona mal. Si el dedo sabe dónde va, funciona muy bien, no lo defiendo, ¿eh? Esto ya no es posible hoy en día. Bueno, es posible, pero el dedo es el del Papa hoy en día, que es lo mismo. El dedo es el del Papa. Pregúntenle a los de Austria, verán. Y los alemanes, después de la muerte del cardenal de Colonia, propusieron una terna y el Papa levantó el dedo y dice, este. Y no hay ninguno de los tres. Y han tenido que tragarlo en Colonia. Sí. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana lo ha impuesto el Papa. Y en Austria hay 2 directamente no queridos por el pueblo, y Roma ha dicho, pues serán estos 2. Con la historia que acabo de explicar, uno dice, bueno, pues claro, es que es la línea. Sí. Termina aquí la línea, pero es la línea. Es la línea. Una vez que el emperador y los demás no funcionan muy bien, poco a poco las cosas se fueron al Papa. Y uno decía, bueno, claro, si los emperadores, bueno, primero el pueblo no se aclaraba. Segundo, los emperadores al final digitaban demasiado a sus familiares o a sus compromisos. Entonces, si lo llevamos al Papa, el Papa por lo menos será limpio. Sí, supongamos que es limpio, pero hay una pregunta. Si el Papa nombra al obispo de Ávila,
¿Qué sabe el Papa del futuro obispo de Ávila? ¿Qué sabe? Lo que le digan, pues los dicentes son muy importantes. Claro. Si el Papa quiere nombrar obispo de Ávila, ha pensado él, supongamos, a Pepe Pérez, y desde aquí le dicen, Pepe Pérez es un despistado, el Papa, y a lo mejor no es despistado Pepe Pérez. O al revés, va acá Ávila y desde España llegan un informe al Papa. El ideal sería fulano de tal. El ideal será ideal para el que lo diga. Sí que es bueno rescatar hacia el Papa, pero es que el Papa no puede tener información suficiente. Y por esto ahora termina la nominación papal y vamos a ver qué se puede hacer, naturalmente, el año 2000. ¿Y por qué eran los nobles, sobre todo los reyes y los emperadores, los que nombraban obispos? Porque en la Edad Media los obispados llevaban consigo siempre dominio feudal territorial. Todos los obispados medievales eran riquísimos en tierras, y la tierra, la agricultura, era el punto de partida de toda la riqueza medieval. El mundo medieval es rural, ¿se acuerdan? No urbano, rural. La tierra es la riqueza. Bueno, pues los obispos son obispos, pero además son obispos y a la vez señores, muchas veces condes o duques, de toda una parcela de territorio. Por ejemplo, los obispos de Maguncia, los de Colonia y los de Treveris, de Trier. Estos tres tienen tanto territorio y tanto poder que son además electores del emperador. Cuando muere el emperador, se reúnen los electores en Alemania, se llaman Kurfürsten, y eligen al futuro emperador. Los jefes de la curia, del cogollo del reino. 3 de estos electores son arzobispos, que todavía son los grandes arzobispados de Alemania, Mainz, Köln y Trier. Está claro que estos 3 señores tienen mucho poder en tierra y además poder de elección. ¿Y quién elige a estos 3 señores? Hombre, no será tonto el emperador y dirá, yo los elijo. Primero, porque sus territorios están en mis tierras. Y en segundo lugar, porque como son electores, si yo quiero que mi hijo persevere en el reino, no tengo más remedio que hacerme muy bien con estos electores. Es decir, que hay una entente. Los obispos son elegidos por el emperador. Pero muchas veces el emperador los elige para que le sean fieles, juramento de fidelidad. Por esto los obispos juran fidelidad al emperador. Y si no le dan de sus territorios los soldados y los caballos y los alimentos que el emperador estipula, son felones y el emperador los ahorca. Y hace bien. Está el mundo medieval lleno de mitras ahorcadas. Es buen sitio para terminar muchas veces. Así que el emperador hacía lo que debía hacer. La elección de obispos no puede desentenderse o desligarse de la injerencia imperial. Faltaría que el emperador cerrara los ojos y vayan eligiendo obispos no sé quién, los colocan en puntos estratégicos, y cuando el emperador diga, quiero hacer una guerra con los otones, como pasaba con los suavos, por ejemplo, voy a hacer una guerra con los otones, mándenme soldados de Maguncia, de Colonia y de tal, y los de Maguncia, ¿soldados? ¿Qué te has creído? Y el emperador está vencido, el emperador está vencido. Así que hay que tener mucho cuidado con los obispos y elegir. Pero entonces, ¿por dónde se puede justificar en sistema feudal que el emperador elija a los obispos y el rey elija a los suyos, por ejemplo, en España o en territorio galo, en Francia? Esto sucedió justamente en tiempos de Gregorio VII. Empiezo con él y luego diremos la segunda parte, muy interesante. Insisto que la historia aquí no interesa, sino, como decía Cicerón, como maestra de la vida. Ignorar esto es ignorar por qué son así las cosas hasta hoy. ¿Y por qué decimos que es hora de que cambien, puesto que el mundo medieval que engendró esto ya no existe y por tanto estas reliquias medievales ya no deberían subsistir y hay que inventar un sistema moderno electrónico para elegir obispos electrónicos que por lo menos funcionen? Una vez que el mundo feudal ha engendrado toda esta realidad, llega Gregorio VII. Hildebrand era un hombre italiano, en Saona nació, pero que fue educado, parece cierto, en Cluny. Es decir, el cogollo que en el siglo XI mantenía la luz encendida en toda Europa, los monjes medievales, los benedictinos de Cluny. Allí fue educado y desde allí, seguramente desde el monasterio y la instrucción, a partir de ahora los grandes papas serán todos cluniacenses. Urbano II, el que inició la Gran Cruzada, otro tema medieval, lo digo por si se me va,
La cruzada. ¿Cómo se explica la cruzada? Mataron a tanta gente. Pues mira la predicación de Urbano II en Clermont-Ferrand. Al final ya del año 1000, es después de lo que estoy explicando, pero en este siglo mismo. Lo digo entre paréntesis porque no interesaba, pero hay aquí una justificación, y perfecta además. Y además Urbano II, como buen monje, dominaba el mundo. Los monjes entonces eran los dueños de la asociación más que los obispos, sobre todo por su piedad, que era muy seria, y sobre todo los cluniacenses, que tenían monjes en toda Europa. Urbano II fue papa, y se dio cuenta, claro, noticias llegaban que los turcos habían invadido Tierra Santa, que los cristianos, los pocos que viajaban a Tierra Santa para ver el sepulcro del Señor, no podían llegar hasta allí porque los perseguían. Se dio que se lo pensó, y en un sínodo que tuvo en Clermont-Ferrand, el hombre no tuvo más idea que salir a un balcón y a la gente que tenía delante le dijo lo siguiente: fíjense bien y miren la pizarra. Esta es la predicación, ha sido estudiada, ¿no? Una mujer alemana, Ursula Sperin, estudió justamente los motivos de los papas en la predicación de la cruzada. Fíjense qué título de tesis. Los motivos, la justificación, motivos de los papas en la predicación de la cruzada. El primer papa es Urbano II. Urbano II en Clermont-Ferrand dice lo siguiente: nosotros por el bautismo hemos jurado fidelidad a nuestro Señor, que es Jesucristo. Esto se dice todavía hoy, ¿eh? Ven el feudalismo, hasta en el bautismo. Nosotros en el bautismo hemos jurado fidelidad a nuestro Señor, que es Jesucristo. Pero ahora resulta que las tierras que nosotros en su nombre cultivamos son invadidas por el enemigo. Tenemos juramento de fidelidad con nuestro Señor. El que no acuda a defender sus tierras es felón. Terminó. Díganme qué abuelo de ustedes y mío no tembló ante esta predicación. Estaban en el cogollo del feudalismo. Tú has jurado fidelidad a tu Señor y un tercero invade las tierras y tú no defiendes las tierras. Eres felón a tu Señor. Cuando llegue tu Señor, si queda vivo en la contienda, te ahorcará. Bueno, pues eso predica el Papa, convencido él. No crean que el Papa dice, me voy a inventar un... No, el Papa es feudal. Las tierras del Señor son invadidas y nosotros hemos hecho juramento de fidelidad al Señor en el bautismo. Si no acudimos a defender sus tierras, somos felones al Señor, no somos cristianos. Y por esto la multitud se enardeció y al grito francés provenzal de Deus lo volt, Dios lo quiere, acudieron a la primera cruzada en masa. Y desde entonces duraron las cruzadas. ¿Ven cómo se explica, entre paréntesis? Si es fácil, una cruzada. Que fuera del mundo feudal no se entiende. Ambición de los papas. No seas idiota, una ambición de los papas. Y el pueblo era tan idiota que no veía que el papa ambicioso los mandaba a morir en una guerra. Entonces sacar las cosas de su ambiente. El ambiente es el mundo feudal. Y toda persona infiel a su Señor peca mortalmente. Y cuando las tierras de Oriente son invadidas por el turco, los cristianos, si son fieles al Señor, han de defender aquellas tierras. Y acuden a defenderlas. Y por eso la cruzada, que fue tan desastrosa en muchos aspectos, fue predicada por gentes de la categoría de San Bernardo de Clairvaux, por ejemplo. Gran predicador de cruzada, que justamente fue la segunda y fracasó. Claro, los monjes no son para cruzados. Pero San Bernardo justamente canonizó la orden del Temple porque eran monjes guerreros. Los canonizó San Bernardo. Aquí como un contemplativo, místico, un gran santo, patrocinó y predicó la cruzada. Estaban en un ambiente, tenía sentido. Si hemos de ser humildes, todo lo que estamos haciendo hoy tiene sentido en nuestro mundo, no lo olviden. Cuando nuestro mundo pase, nuestros nietos o vuestros nietos tendrán muchas dificultades para explicarse la inmensa tontería que estamos manejando hoy. Sí. Lo que nos impide ver es que estamos en el bosque y hay mucha rama por delante, falta perspectiva. Pero dentro de 100 años habrá perspectiva y habrá muchas cosas de hoy absolutamente inexplicables. Ya les dije el otro día, y es curioso y es sonado, que nuestros hijos, es decir, la generación siguiente, no se explica nada de nosotros. Y viven de espaldas a nosotros. Y son felices en cuanto no tienen caso, no hacen caso de las carrozas o reliquias que somos nosotros. Lo queremos más claro.
Ellos ya están en otro ambiente. Nuestro ambiente no se explica. Luego, el mundo medieval, en su tiempo, fue un gran mundo. Lo que pasa es que desde 1000 años, y insisto, han sido precisos 1000 años de perspectiva para juzgarlo con sonrisa. Pero el mundo medieval es interesantísimo. Vuelvo, pues, después del paréntesis, a Gregorio VII. Este hombre se formó en Cluny, de donde nacerá después su sucesor, Urbano II. Y este hombre se dio cuenta de que las cosas en la iglesia estaban mal. Buena vista. He aquí un medieval feudal que empezaba a asomarse ya al mundo de las catedrales, de que habla Duby, y que vendrá inmediatamente ya en el siglo XII, 100 años después. Este hombre al final, en la segunda mitad, entra a ser papa el año 73 y muere el año 85. El año 1985, hace como ven 7 años, en Salerno, donde está enterrado en el sur de Italia, la hermosísima Salerno, se hizo la conmemoración del centenario de los 900 años de la muerte de Gregorio VII, y acudió media Europa. Fue una reunión de sabios, de historiadores, inolvidable, y se destapó el sepulcro de Gregorio VII. Yo les hablé una vez, porque 2 italianos, especialistas en alimentación, bromatólogos, se dedicaron a estudiar las vísceras de Gregorio VII y aclararon en el Congreso de qué había vivido y de qué había muerto Gregorio VII. Fue emocionante, eran 2 chicos jóvenes, tenían 40 años, y salieron los 2, mano a mano, para decir sus estudios que les habían encargado sobre la momia de Gregorio VII. Era un señor que bebía muchísimo vino, curiosamente, este hombre. Era un señor muy emotivo, era un señor admirable porque tenía 2 vértebras desviadas y por tanto, ya lo sabíamos, al final de la vida iba siempre así agachado, y que este señor, posiblemente a fuerza de cargar sacos en su juventud, se había desviado la espina dorsal, y al ser mayor debió ser su tormento toda la vida porque iba muy agachado. Todo esto ha quedado registrado en los huesos que quedan, ya saben. Empezaron ellos diciendo, el esqueleto de un hombre es el archivo de su vida. Fíjense. O sea, cuando nos muramos, lo dejamos todo escrito, ¿eh? Cualquier tonto que vea nuestra sepultura y nos desentierre, sabrá cómo vivíamos, qué clase de vida llevábamos, cómo sufríamos, o por lo menos corporalmente, y todo el ambiente vital que nos rodeó. Desde uno de los 2 dijo que lo de que bebía vino es posible, se bebía vino en la Edad Media, vivía de lácteos, leches y quesos, le gustaban mucho, y esto también se dice en las fuentes, pero que lo del vino pudo no ser verdad, porque descubrieron que en Salerno y en Roma las tuberías de agua, que ya había en la Edad Media muy pocas, eran de plomo, y los sedimentos que deja el plomo en el esqueleto son los mismos que deja el tanino del vino en el esqueleto. Por tanto, pudo ser que bebía agua de tubería en vez de vino, que es muy diferente. Y los sedimentos son los mismos. Pero fue impresionante descubrir a este hombre grande que vamos a ver a continuación después del recreo. Fijo ahora la situación, retengan lo que hemos dicho, la Edad Media, la evolución que sigue y la aparición de este hombre el año 73 en el pontificado. Venía pensando desde Cluny que esto no podía mantenerse. Había sido ayudante de los papas anteriores que vivieron muy poco tiempo, y veía que esto no podía mantenerse. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que vio Gregorio VII? Estando él en el huevo, en el cascarón del huevo de la Edad Media, sería difícil ver para afuera, y vio para afuera. Él dijo que había dos grandes inconvenientes en su tiempo. Primero, la simonía y el nicolaitismo. De esto vamos a hablar a continuación. Y todo esto es la lid, o lucha de las investiduras. ¿Qué son investiduras? Lo diremos rápidamente. Y las consecuencias de las investiduras, que son la simonía, comprar beneficios, lo que hacía Simón Mago, comprar, y el nicolaitismo. Nicolaitismo viene del Apocalipsis, donde San Juan dice que el obispo Nicolás favorece que las mujeres entorpezcan la vida de la iglesia. Fíjate. Entonces, siempre que una mujer se interfiere en la vida de un cura o de una iglesia, se llama nicolaitismo. Bueno, fíjense qué cosas. Bueno, pues ya tenemos 3 palabras para meditar. No olviden el marco que hemos puesto. Empezaremos con las investiduras, simonía y nicolaitismo, que son las lacras del siglo X, que Gregorio VII quiso curar, que al final se curaron, pero costó mucho tiempo. Termino. Se curaron en el Tratado de Worms, 1122, es fácil de recordar, 1122,
que cerraron el Papa Calixto II y el emperador Enrique V. Bueno, es que la campaña abierta en el año 75 y 76 termina solo el año 1122 en un tratado de Worms en Alemania, donde el Papa y el emperador se ponen de acuerdo para terminar con las investiduras. Esto lo vamos a estudiar a continuación. Hasta luego. Llega Gregorio VII. Hildebrando empezó una reforma entreviendo desde el feudalismo que no se podía mantener más el sistema. Me han advertido que diga antes, y lo hago antes de empezar, que cuando alguien prometía fidelidad al Señor a cuenta de un beneficio, la fidelidad lleva siempre consigo la tutela, se llama tutela del Señor. Cuando tú te entregabas a un Señor, el Señor te protegía y te defendía, está claro. Si no lo hacía, no hay pecado, ya lo he dicho. Y en cambio él que prometía la fidelidad sí que tenía obligación de ser fiel y se no caía en felonía. Las instituciones feudales, desde tutela del señor, del rey, del papa, del obispo, del emperador, tenían mucha importancia porque los fieles, los vasallos y los mansos y los vasalinos y los súbditos no tenían muchas veces más defensa que la tutela de su señor. Y esta tutela dio mucho resultado. Por esto todo lo que hemos visto se refiere en el mundo feudal a la tutela y a la fidelidad a esta tutela. El sacramento de la penitencia, del cual dije que hablaría el próximo día, está dentro de este ambiente. Pero antes hemos de explicar lo que hizo Gregorio VII. Las investiduras. ¿Qué son las investiduras? Cuando se habla de la lit, así es, lis de investituris, de la lit o controversia de las investiduras, se habla de la investidura. Y en este caso de la investidura feudal eclesiástica. Cuando un obispo era nombrado obispo, normalmente por el Señor, esto es lo que nos interesa ahora, el nombramiento se hacía. Pero he dicho que el obispo no entraba a ser obispo de verdad de un territorio y diócesis, sino por la ocupación. Esta ocupación era introducida en el juramento de fidelidad por un doble símbolo. El Señor, el emperador, por ejemplo, con el Papa, el rey con el obispo, al investirle, recibía primero juramento de fidelidad del obispo por los territorios que recibía del rey, y en símbolo, como símbolo de este territorio y atribuciones que recibía el obispo, el rey le daba el anillo y el báculo. Lo daba el rey. El rey. Notar que el anillo del obispo, el anillo es el casamiento del obispo con su iglesia, y el báculo es el báculo de pastor, el cayado de pastor que gobierna a la iglesia. Esto se lo daba simbólicamente siempre el que le instituía obispo, que era el poder seglar. Esto debe quedar claro. Eso se llama la investidura. El obispo fulano de tal jura fidelidad a su señor, el que tenga arriba, que puede ser el rey, para abreviar. El rey recibe el juramento de fidelidad y le inviste, investidura, con el annulus, con el anillo, y el cayado, el bastón pastoral, que llevan todavía los obispos. Esto se llama la investidura. Por tanto, la investidura feudal medieval la hace un señor feudal terrenal, el rey, el emperador, sobre los cargos eclesiásticos. Así pues, no solamente el rey elige al obispo, sino que además las atribuciones de obispo se las da el rey o el señor en cuestión. Esto se llama la investidura. Pero hemos dicho que esta investidura proviene inicialmente de una situación especial. El rey inviste a fulano de tal como obispo de Maguncia. Y cuando le inviste, digo que le inviste, ¿quién le ha elegido al obispo? El rey inviste al obispo, pero ¿quién lo ha digitado? El mismo rey. Y por tanto lo hace en vistas a la fidelidad que le promete el obispo. ¿Quién me será fiel en un territorio tan grande y tan decisivo como Maguncia? Mi hijo. Pues el rey echa mano del hijo, lo hace ordenar sacerdote o no, le nombra obispo, le inviste y el obispo toma posesión. Esto es un criterio. Me será fiel si es hijo mío o si es, por ejemplo, una criatura mía. Tú has promovido un señor a conde de lo que sea. Este conde demuestra ser muy fiel y tú, además de conde le haces obispo de Maguncia, con lo cual acumula beneficios, está claro.
ha jurado fidelidad por el condado del lugar tal, y además jura ahora fidelidad, y es investido obispo de Maguncia. Pero esto se pudo hacer también, no solamente y se hizo ya muy pronto, en tiempos de Gregorio VII, desde luego y antes, no solamente por criterios de familia, el obispo que me interesa en aquel sitio será mi hijo, o será un noble que es hechura mía, sino que además pudo venir de abajo el movimiento. A mí me gustaría ser obispo de Maguncia, y no soy el hijo del rey, ni un noble factura del rey. ¿Cómo lo lograría? Pues me voy al rey y le ofrezco dinero, por ejemplo, o servicios. Si me haces obispo de Maguncia, yo te prometo que cada año tendrás 40 soldados a tus órdenes, le digo al rey. O, por ejemplo, le digo al rey, yo te pagaría por el obispado de Maguncia, pues tanto dinero. Y como el rey suele andar muy corto de dinero en la Edad Media, pica. Y entonces yo no soy su hechura, ni soy su hijo, pero soy un señor que le doy dinero. Esto tuvo tanta importancia, el dinero, que en si ustedes han visto listas, todos los obispos medievales están conocidos con su fecha de entrada y de salida o traslado o muerte en el Oibel van Gulik, que son dos franciscanos, y Gams antes. Hay 2 catálogos de obispos medievales. Si ustedes cogen cualquier catálogo, el de Gams, que es Jerarquía Católica Medievalis, o Oibel van Gulik, verán que cada página normalmente, a veces cada 2 páginas, tiene las listas de obispos y encima pone Episcopatus Massiliensis, Marsella, Matritensis, bueno, Madrid llegó muy tarde, pero ponemos Vallisolletanus, Valladolid. Y al lado de la diócesis, al principio de cada página, pone un número, 50.000. Son florines, y es lo que vale la diócesis. Esto es oficial. Son las listas de los episcopados medievales hasta hoy. Cualquier diócesis tiene un precio. Luego, o el rey provee directamente a la diócesis por un hijo suyo o por un fiel suyo, o si tú no eres de estos y quieres ser obispo de Mallorca, miras, Mallorca vale 50.000 florines. Pues te vas al rey o al papa, según sea quien designe, y le ofreces el dinero. Ya está. Pero si hay un obispo en Marsella, ¿cómo puedo yo pagar? Eso se llama expectativa. Tiene nombre propio todo, fíjense qué mundo. Expectativa significa que yo he pagado al Papa los florines que vale la diócesis, donde hay ya un obispo, y expectar es wait, esperar, y espero que se muera el obispo de Marsella para entrar yo. Yo tengo el episcopado de Marsella en expectativa. Esta expectativa puede ser muy larga, y entonces hay un expediente, y es acabar con el obispo de Marsella. Y esto se hace constantemente. ¿Y quién lo mata? El expectante. ¿Quién va a ser? A través de un sicario, a través de un veneno, una almohada precisa en un momento dado, o en una batalla cualquiera. El obispo muere inesperadamente y yo entro, ya. Es que llevaba 20 años habiendo pagado los 50.000 y no se moría el pobre de él, hombre. Y yo no puedo haber pagado y morirme antes de entrar en la diócesis. Y aquí la feudalización de las cosas, ven el oficio y el beneficio y la fidelidad. Todo este mundo funciona. Sacar las cosas de quicio no tiene sentido. Y uno dirá, pero todavía hoy, si yo voy a la Nacional y veo, digo Nacional porque los libros son raros estos, y cojo el GAMS y veo, es un examen de licencia de historia este. Te abre el profesor el GAMS y dice, este número de aquí, ¿qué significa? Te juegas junio o septiembre por este número. ¿Sí? Y te pueden preguntar más, ¿y este número hasta qué año es válido? También hay que saberlo porque cambiaban los precios. Los que pone el GAM son los últimos. Sacado de quicio, es horrible. Uno dice, los anticlericales, ¿por qué no utilizan más las fuentes? Sería un escándalo. El país, por ejemplo, una idea, venga, hala, coge el GAM y empieza. Qué curioso, no lo saben. No lo saben, esto es oficial. Hasta ahora, ya no lo es, espero que no lo sea. Ya no es oficial, pero todo el sistema medieval llegaba a eso. Entonces, la investidura, ven ustedes, el señor feudal, que es el que manda, inviste con báculo y anillo. Inviste a aquel que le ha jurado fidelidad por tal diócesis, que además es un territorio. Como es territorio y el obispo es un señor feudal a la vez, está claro que el rey, que no es tonto, cuando son territorios de mucha envergadura y obispados muy importantes, el rey provee.
Y dice, yo pongo ahí a mi hijo, no sea que cuando tenga yo la guerra con los suevos, tenga problemas ahí, y pone a su hijo, o pone a un noble de su confianza. O, tercer punto, se paga. Se paga y se es obispo de tal sitio. Y se llega, bueno, o por expectativa, a veces hay expectativas en cola, ¿eh? Pueden ser 3 los que esperan, lo cual hace muy peligrosa la vida de todos, porque a mí me estorba el obispo de Marsella que está, pero como sé que antes de mí está otro, primero eliminar al otro que todavía no es obispo y es más fácil de eliminar. Pero claro, las colas se pueden acortar fácilmente poniendo las zancadillas de delante. Esto se hacía. Todo eso llevaba el sistema. Cuando lo ves, dices, esto es horrible. Hoy pasa igual, ¿eh? Si no en los obispados, en todos los escalones de la política. Pasa exactamente igual. No hay que reírse demasiado. El sistema sigue vivo. O con dinero, o no. No funciona dinero, no están investigando ahora mismo cosas de dinero. Con dinero. O con digitaciones. No está el mundo lleno de digitados, también en la iglesia. Y así sucesivamente. O con hechuras a la medida y gusto del rey o del que mande. Sigue el sistema, desgraciadamente. Está claro que esto se hunde. Y se hunde no porque fuera malo en sí, porque aquello fue una gran solución, lo he dicho, pasar del pueblo al rey y al papa en las elecciones fue mejorar, por lo menos teóricamente, el sistema cada vez. Bueno, pues esto duró hasta durante el pontificado de Gregorio VII. Y él dijo, primer problema que tiene la iglesia, la investidura. ¿Ven? Genial el hombre. En el mismo siglo XI. Bueno, pues esto duró hasta durante el pontificado de Gregorio VII. Y él dijo, primer problema que tiene la iglesia, la investidura. ¿Ven? Genial el hombre. En el mismo siglo XI, cuando esto funcionaba perfectamente engranado, el Papa vio que el tema era la investidura, señal que era un hombre, claro, los monjes entonces eran instruidos y vio claramente la investidura. No puede ser que el rey invista a un obispo. Porque muchas veces los obispos no tienen ninguna vocación de obispos y el rey designa al obispo de Maguncia como señor de Maguncia, no como obispo. Por eso muchos obispos indignos, digamos, eclesiásticamente, políticamente perfectos. Pero el rey no tiene más que ver, y es lo que le interesa, la parte política del obispado. Entonces está claro que tanto los obispos como los párrocos de una iglesia eran propuestos por el patrono de la iglesia o de la diócesis, que eran los nobles o los poderosos. Primer problema, la investidura. Porque la investidura trae consigo, primero, la simonía. ¿Qué es simonía? Comprar los beneficios. ¿Ves? Aquí está el beneficio y lo compras. Ecclesia Massiliensis, 50.000 florines. Se compra la iglesia. Y la Edad Media está lleno de obispos que han comprado la diócesis. Como además la compraban y el precio era caro porque el rey necesitaba mucho dinero, está claro que el obispo de cualquier diócesis, como era a la vez señor feudal de la diócesis, imponía unos impuestos que ríanse ustedes de Solchaga, ¿eh? Claro, como había pagado carísimamente la diócesis y su vida pudo durar 3 o 4 años en la diócesis, en 2 o 3 años había de rehacerse del desembolso de la compra de la diócesis. ¿Está claro? Entonces esquilmaba a sus fieles. Y aquí el dinero en la iglesia, que sigue siendo un problema también. Y el párroco que había pagado su parroquia carísima y tenía pocos ingresos, pues tenía que aumentar los ingresos como fuera, en efectivo de dinero, que entonces corría mal, o en efectivo de granos o de animales, para poder alimentarse y pagar al rey o al señor que fuera su diócesis o su parroquia. Con lo cual nace la simonía, se compra y se vende. Y segundo, el nicolaitismo, que ya lo he dicho, cuando el rey provee, lo que hace es coger al noble que más le gusta para tal diócesis. Que éste tiene problemas sexuales, y aquí el tema del nicolaitismo, no interesa al rey. Y por eso los obispos normalmente son gente no casada, la iglesia ya no lo permitía demasiado, ahora lo veremos, no casada, pero siempre conviviendo con su mujer y con sus hijos. Había un problema, y es que los reyes y el Papa, antes de Gregorio VII, y después también, porque esto no se impuso enseguida, tuvieron siempre grave enemistad con los obispos y clérigos casados. Porque los obispos y clérigos casados eran un peligro para el sistema. ¿Saben por qué?
Porque el obispo de Maguncia, si estaba casado, hará todo lo posible para que su hijo le suceda. Con lo cual el rey dirá, mejor que no se case el obispo de Maguncia. Ventajas del celibato. Claro. Y por eso la Iglesia, cuando defiende el celibato, lo defiende bien, pero debe saber que esto está contaminado. El celibato, ni el Papa, ni los nobles lo querían porque traía problemas consigo. El que tiene un beneficio pretende eternizarse en él. Las monarquías son sucesivas y en la Edad Media cualquier beneficio pretende ser de sucesión, de padres a hijos. Por eso el celibato eclesiástico de golpe resolvía un grave problema. Y si tú tenías hijos y no eran legítimos de matrimonio, está claro que no eran problemas porque eran ilegítimos. Por eso está el mundo medieval lleno de hijos ilegítimos, de obispos y de curas. Eran hijos, pero ilegítimos, no podían sucederles. Tampoco hay que reírse porque ninguno de ustedes sabe si está aquí gracias a hijos ilegítimos. Y no insulto, y no insulto. Es muy posible que si algún obispo no hubiese tenido un tropiezo, yo no estuviera aquí. Hay que agradecérselo al final. Claro, cuando uno coge lo humano con el hilo que toca, dice, ah, claro, claro. O si el cura de tal parroquia no hubiese tenido un mal momento o un buen momento, yo no estaría aquí. Todo tiene su punto bueno, ¿verdad? Y hermoso a la vez, sí. No tengo para qué decir que en nuestras lenguas europeas, como en las griegas, pero en Grecia ya, es más, la palabra hijo de cura es constante. Todos los nombres que aluden a iglesia directamente son hijos de cura, por ejemplo, vicario. Claro. En griego, papadópulos, hijo de cura, papadópulos, hijo de cura. Claro, los digitaban porque eran hijos de cura, que digo que eran ilegítimos, pero la gente no lo veía mal, ¿eh? Ahora lo diré enseguida. El nicolaitismo era aceptado por todo el mundo, esto es importante. El mundo medieval nunca protestó porque los curas convivieran con mujeres, nunca. En algún momento dado, ahora veremos con la Pataria de Milán, sí. En otro, normalmente no. En todo caso, protestaban cuando había problemas de sucesión en el cargo. Entonces sí. Pero si no, no. Por eso es delicado hablar del celibato de la Iglesia y en qué momento se impuso. Desde el siglo IV se habla del celibato eclesiástico, pero en la realidad no. Los curas medievales no se casaban. Esto está claro, normalmente no se casaban. Bien, pero tú dile a un cura que no se puede casar. Hay una solución, no es quedar célibe, es convivir sin casarse, la solución. ¿O no? Que no me puedo casar, pues no me caso, pero convivo. Esa es la solución. Y así los obispos, por ejemplo, medievales, los nuestros, los de Alemania y de Francia, la mayoría vivían casados. Bueno, no, casados no. Hay una palabra muy fea, ¿verdad? Amontonados. Bien, esta es la simonía y el nicolaitismo. Pues vio Gregorio VII que las investiduras que traen consigo la simonía y el nicolaitismo, creía que lo había apuntado, pero es igual, había que corregirlo. Corrección, empezó lo primero, centralizar en Roma. Eso lo arreglo yo. Y aquí la mano dura de Gregorio VII, que todos los medievalistas defienden siempre. Repito, el año 85 en Salerno fue la voz. Gregorio VII es el hombre de su tiempo. Ya he dicho, primero, porque estando en el sistema vio que no funcionaba. Fíjate, esto, la clarividencia. Lo que vemos nosotros hoy lo vio Gregorio VII en su tiempo. Genial. Y segundo, y dijo, esto lo arreglo yo desde Roma. Y centralizó el poder en Roma. Con lo cual anuló todo este lío que estoy diciendo. Ah, qué bien. ¿Ves? Y lo centralizó tanto que dijo en el Dictatus Papae, que ahora veremos, dijo, la única iglesia de Jesucristo católica es, además, romana. Y aquí nace que en ciertos credos se hable de la Santa Iglesia católica, apostólica y romana. Esto es de Gregorio VII. La iglesia es Roma. Y aquí nace que en ciertos credos se hable de la Santa Iglesia católica, apostólica y romana. Esto es de Gregorio VII. La iglesia es Roma. Ahora se ve el sistema papal actual, donde nació, ahí mismo.
Roma como centro de la cristiandad tiene teológicamente sus motivos, está claro, ya lo saben ustedes de la teología, Mateo 16, 18, está claro que hay un primado del Papa, de esto no hablamos. Ahora, en cuanto que el primado del Papa significa que el Papa es el amo de la situación, indiscutible, esto viene de Gregorio VII. Y en un momento de felicidad mental de Gregorio VII. Esto lo arreglo yo. Era así de enano, era pequeñísimo Gregorio VII, los enemigos, que eran los obispos de Alemania, como veremos, espero que tengamos tiempo de verlo todo, cuando él impuso su reforma, aparecían unos panfletos en Alemania, que están publicados, y decían, Hildebrandus homuncio es de homo, diminutivo de homo, homuncio, diminutivo de hombre, hombrecillo, hombrecico, claro. Pero viene lo peor ahora. Hildebrandus homuncio similis podis nuncio, semejante a un enviado del trasero, un pedo. Eso. Fíjate lo que sabían decir en el siglo XI. Del Papa. Hildebrando es un hombrete igual que un pedete. Sí, eso es. Esto se dice del Papa en el siglo XI y sale de las cancillerías episcopales alemanas. ¿Qué obispos había? Obispos nobles. Hombre, claro, obispos nobles. Pensaban así, además el mundo medieval era así. El habla medieval es directa siempre. Recuerden, por ejemplo, a Eco, Humberto Eco. Son brutales, dicen lo que piensan. No como nosotros que matamos y escondemos el puñal. No, sacan el puñal. Bien visible. Los torneos, por ejemplo, bien visible. Se mata, ¿y qué? Nosotros tenemos la diferencia de que matamos sin avisar. Ellos avisaban. Eso es todo. Bien, pues este hombrecito, igual que un pedico, pues este hombre dijo, yo soy el amo de la situación. La única forma de arreglar esto es ser el amo. Con lo cual, hizo lo que ya expliqué otra vez, dijo, hay dos esferas en el mundo, eclesia, y yo soy el amo, con el Papa delante, y luego el imperium, o el regnum, es igual, lo temporal, con el rex, o el imperator, si es alemán, encima. Pero la iglesia es el sol, y esto es la luna, que da vueltas en torno al sol. Fíjate qué postura teológica. La iglesia es la iglesia. Ustedes están viendo que a partir de entonces hay la separación de iglesia y Estado. Otra genialidad. Eso que bendecimos tanto y que ya tampoco dura. No. El año 2000 no será así. ¿Qué quiere usted decir? Que no digo nada. Que así no será. La separación de iglesia y Estado es inestable. No es una solución. Y de hecho no lo es. Bueno, pero él sí lo separó. Como los seglares, el emperador elige el papa, los reyes eligen obispos. Esto me lo guardo yo. La iglesia la hago yo. Y así el papa será elegido por el decreto de Nicolás II, por clérigos y seglares en Roma. No el emperador, no. El papa será elegido por el decreto de Nicolás II, que él lo revivifica. Y los obispos serán elegidos desde Roma por el papa, porque la iglesia católica es romana. Así que el emperador y los nobles, no. Cuando muera el obispo de Maguncia, por muy conde de que sea, lo hago yo. Centralizó el poder en Roma. ¿Nos reímos? Sigue igual. Lo que pasa es que el origen de esta centralización está perfectamente explicado. Debía ser así. Lo que quizá ha durado demasiado, pero entonces fue la solución. Liberó el nombramiento de obispos de la injerencia de seglares, es decir, de la investidura. Ahora invisto yo. Y cuando hago el obispo de Marsella, no se paga dinero, se volvió a pagar, pero no será por dinero, será por, por santidad de vida, y vendrá a mí el obispo, o yo delegaré al presidente de Francia, como hacía de Gaulle todavía, para que invista a un obispo. Pues seré yo el que delegue, y entonces si el rey da la investidura al obispo, será en nombre mío. El annulus y el baculus serán entregados al obispo por el papa o su representante. Así que el papa y la iglesia forman una esfera, que es el sol, y el rey y las noblezas, los condes y sus territorios, forman parte del Estado, del regnum, y estarán separados. El obispo ejerce un poder espiritual que depende solo de la iglesia romana, y si además el obispo es a la vez señor feudal de Maguncia, el rey le podrá ser señor feudal, pero el obispo lo nombro yo. Y si no estamos de acuerdo en que lo feudal esté conjunto, se separan. El obispo de Maguncia no tendrá territorios del rey. Claro.
Si el obispo de Maguncia tiene unos territorios que son del rey y están emparejados con el obispado de Maguncia y no nos ponemos de acuerdo el rey y yo, entonces el obispo de Maguncia será obispo de Maguncia sin territorios. Ustedes pueden suponer que todos los obispos levantaron la cabeza. ¿Qué? Claro. Los obispos vivían de sus territorios. Eran nobles feudales y ahora el Papa nos despoja. Ahora vendrá la oposición. Primera oposición, la del emperador en persona, Enrique IV. Enrique IV, emperador de Alemania. Emperador significa defensor de la Iglesia, es el rey de reyes, ¿no? El Imperio Romano empezó, el Sacrum Romanum Imperium Francorum, empezó con Carlomagno. Pues al final decayó y en el siglo X, 962, Otón I restauró el imperio, ya no fue franco, sino germánico. Imperium Romano Germanicum. Y este es el imperio que gobierna ahora. Enrique IV de Alemania es el rey de Alemania y es emperador defensor de la Iglesia. Cuando el Papa, en el Sínodo Romano del año 1076, anunció sus ideas de reforma que acabo de exponer, el primero que se levantó fue el emperador. El que debería defender a la Iglesia dijo, no, claro. De golpe el Papa le quitaba al emperador el dominio de lo mejor de sus tierras, que eran los obispos feudales. Y entonces Enrique IV empezó a atacar al Papa. Lo atacó severísimamente, de forma que intentó con un ejército atacarlo. Y en este ejército formaban parte los obispos alemanes. Fíjense ahora qué serio está esto. Insisto que lo positivo está dicho. No pierdan de vista que las cosas pedían una reforma y que el Papa vio certeramente que la única reforma que se podía hacer era implantarla desde el centro de la Iglesia, Roma. Y aceptar un centro, la Iglesia es lo eclesiástico con el Papa encima, así como el Estado es lo feudal real con el rey encima. Con lo cual quedaban separadas las dos esferas, esto está muy claro, y teóricamente está muy bien, lo eclesiástico, como decimos hoy, con el Papa, lo real o el Estado con el rey. Esta situación en la cual forman parte, fíjense, la Iglesia está constituida por el Papa que gobierna y los clerici, que son los que forman las filas de la Iglesia, los clérigos y los obispos, los futuros obispos y los reales obispos, y el rey, que gobierna un reino, está constituido por el laici. Esto quedó muy claro para el Papa. Y digo que esto perdura, fíjense. ¿Dónde están los laici? Con el Estado. No tienen que hacer en la Iglesia. Toma, y esto dura hasta hoy. ¿Y qué son los clérigos? Los que constituyen la Iglesia somos nosotros. Los laicos no son Iglesia. Y desde hace 1000 años así se lo creen los laicos. Los laicos, bautizados y cristianos, le dicen al cura, ¿qué hacéis? No, en la Iglesia, ¿qué hacéis? No, ¿qué hacemos? Desde Gregorio VII todos tenemos muy claro que la Iglesia son los curas. Y los laicos son los que pagan a Solchaga. Esta es la separación, fíjese la consecuencia imprevista, pero que ha durado, aunque imprevista, ha durado 1000 años, y dura todavía desgraciadamente. Entonces viene abajo estrepitosamente, y es hora que se venga abajo, pero así fue. Separar las dos esferas, que era necesario separarlas, había injerencia de los laicos, emperador, reyes, en lo eclesiástico, lo acabo de decir, con las consecuencias que eran el nicolaitismo y la simonía, y que el Papa quiso salvar, atrayendo así toda la fuerza eclesial, incluyéndole una gran esfera que se llama la Iglesia, constituida por el Papa, obispos y clérigos, la jerarquía. Los laicos quedan con el rey, en el Estado. El mundo laico ha nacido, antes estaba en la Iglesia lo laico, nace l'esprit laïque, que tan famoso será, y en el mundo eclesiástico nace la clerificación, no clarificación, de la Iglesia. Los clérigos son toda la Iglesia clerical. De aquí está claro que nace, sin que se previera entonces, el anticlericalismo de los laicos. Es una oposición, pero que era necesaria para separar las dos cosas. Retengamos pues esto, si le dan ustedes más vueltas, salen muchas cosas de aquí, actuales, muchas cosas de aquí. Por ejemplo, que el Papa nombra a los obispos contra todo el clamor de los laicos, todavía hoy. Y los laicos en la Iglesia tienen un vocabulario que es normalmente anticlerical o aclerical, en el sentido de que los laicos creen que los únicos responsables de la Iglesia son los clerici.
y que ellos están en lo civil y que por tanto van a la iglesia, no están en ella, a recibir sacramentos, a escuchar la palabra de Dios, y luego se vuelven a lo civil. Cuando en realidad los laicos forman parte viva de la iglesia, como ha dicho el Vaticano II. Lo ha dicho muy tarde, pero en consecuencia de lo dura que era esta separación que quería el Papa. Digo que cuando vio esto Enrique IV, el emperador movió un ejército contra el Papa para deponerlo, pero en este ejército formaban parte sus nobles, entre los cuales los obispos de Alemania. Si esto no se entiende, llama la atención, más bien hace temblar la siguiente comunicación que mandaron los obispos de Alemania, y fíjense si se atrevían, después que en 1076 el Papa había notificado a todo el mundo sus intenciones, recibió una carta que empieza así: Sigfridus Episcopus Archiepiscopus Moguntinus. Después que en 1076 el Papa había notificado a todo el mundo sus intenciones, recibió una carta que empieza así: Sigfridus Episcopus Archiepiscopus Moguntinus. Empezaste invadiendo el gobierno de la Iglesia. Nos dimos cuenta de ello, pero a partir de ahora, la invasión que estoy traduciendo del latín, perdón, la invasión que hiciste a la Iglesia es ya ilícita y nefasta. Por esto nos vemos obligados a emprender contra ti la fuerza que nos queda, que es la de las armas. Esto se escribe al Papa el año 76. Y firman el arzobispo de Maguncia, Sigfrido; el arzobispo de Treveris, son los electores, Udo; el arzobispo de Colonia y de Utrecht, ya es la otra parte, Guillermo, Wilhelm; el arzobispo de Metz, Hermann; el arzobispo de Leodicensis, Enrico; el obispo de Verdún, Ricberto; el obispo de Tull, Vivo; el obispo de Spira, Josemann; el obispo de Halberstadt, Burkhard; el obispo de Estrasburgo, Werner; el arzobispo de Basilea, Burkhard; el obispo de Constanza, Otto; el obispo de Würzburg, Adalbert; el obispo de Bamberg, Rothbert; el obispo de Ratisbona, Regensburg, Otto; el obispo de Freising, Elinardo; el obispo de Eichstätt, Udalric; el obispo de Münster, Federico; el obispo de Mint, Eilbert; el obispo, etcétera, etcétera, quedan unos cuantos, el final es el obispo de Verona, y todos estos se dirigen a nuestro hermano, no padre, Hildebrand, no Gregorio VII. Es decir, el episcopado alemán en masa, prácticamente, se dirige a nuestro hermano Hildebrand, a quien no conocen como papa, y le dicen que invadió el gobierno de la Iglesia de mala manera, pero esto se hace insoportable, y que ahora con el emperador apelan a la fuerza y a la deposición. Hicieron un antipapa que es Clemente VIII. Los antipapas Clementes son numerosísimos, queda uno todavía. Son los obispos de Alemania, y uno dice, bueno, y entonces fíjate cómo el sistema feudal estaba encarnado en la Iglesia, que cuando el Papa quiso destruir un ala del feudalismo, un episcopado en masa se pone en contra de él. Los historiadores protestantes dicen que aquí nace el luteranismo, esto es buscar hijos a Lutero, ¿eh? Estamos en el siglo XI. Alemania se aleja de Roma a pasos agigantados, y es verdad. Y todavía no está curada Alemania contra el romanismo, bien claro también. Pues en aquel momento se levantaron y empezaron. Bajaron con el rey, con Enrique IV, pasaron los Alpes, donde dejaron cantidad de soldados y llegaron prácticamente desarmados hasta Italia. Pero el Papa, que había oído que el rey venía, se refugió en Canosa, donde era señora feudal una tal Matilde, nobilísima matrona, que está enterrada en el Vaticano. Es una de las 3 mujeres que están enterradas en el Vaticano. Maldición, porque no debería estar ninguna mujer en el Vaticano. Esta es una. Y recibió al Papa en sus muros, en Canosa. Y ahí llegó, en la Navidad del año 77, Enrique IV. Se encontró con las puertas cerradas y nevando. Y el Papa dentro, defendido por Canosa, la señora medieval.
el rey, el emperador en persona, aguantó 3 días a la puerta del castillo, nevando. Al final, Matilde, que era muy amiga del Papa, en el buen sentido, Gregorio VII es un gran santo, le dijo al Papa, creo que es la hora de abrir la puerta al emperador. Y el Papa no tenía miedo, dice, si entra, me arrolla. Pero lo vio tan, claro, la mujer le hizo ver al Papa, el rey, en la nieve, y le dijo, bueno, hay que abrir la puerta. El Papa le abrió la puerta. Entró el emperador con su hijo y su mujer, y hablaron con el Papa dijo en el castillo de Canosa una misa y le dio la comunión al emperador. Con lo cual el emperador, pues, recibía el favor del Papa. Bien, el problema es este. ¿Quién venció en Canosa? Porque el emperador, una vez comulgado, se fue a Alemania, reorganizó el ejército y al final vino y sacó al Papa de Roma. Si el Papa no se hubiese reconciliado con él, como el Papa había absuelto del juramento de fidelidad, la felonía, a los fieles del emperador, los fieles del emperador se ponían contra el emperador estaba solo, no tenía soldados, desarmado ante el Papa. Al dar la comunión el Papa al emperador, le devolvía las fuerzas ante su ejército, que era cristiano. Entonces el emperador se fue a Alemania, pudo reunir su ejército gracias a la comunión que le dio el Papa. ¿Quién venció en Canosa? El humillado es el emperador, pero ha triunfado, ¿verdad? Claro. Y le costará la vida. El emperador bajó otra vez ya el año 85, empujó por Roma, incendió Roma y el Papa a caballo, a lomo de caballo reumático como estaba ahí, inclinado sobre el caballo, llegó hasta Salerno, donde el 25 de mayo de 1085 murió, perseguido y solo, y abandonado por muchos cardenales que se pasaron al emperador. Y dijo, he amado la justicia y odiado la iniquidad, por esto muero en el destierro. Y murió en el destierro y ahí está enterrado. Así que el emperador venció. ¿Quién venció en Canosa? El gran humillado venció. Se puede decir al revés. El que venció fue el Papa. No le tocaba hacer lo que hizo al Papa, aunque fuera entregarse en las manos del vencedor. No debía perdonar el Papa a un emperador que aguanta 3 días en la nieve y da señales de arrepentimiento que fueron falsas. Pero aunque sean falsas, el Papa es ante todo Papa, como dijo él, eclesiástico, no señor de tierras. El vencedor es el Papa. Lo perderá todo, pero ha vencido. El ejemplo es formidable. Este hombre da un grande ejemplo. Por esto es San Gregorio VII, con todos los honores. Uno de los hombres grandes de la historia del cristianismo. El gran perdedor, el tonto de Canosa. Que si no hubiese dado la comunión al rey, el rey se quedaba ahí solito. Le dio la comunión, le devolvió las fuerzas y el rey la reunió contra él y al final lo echó hasta el sur. Eligió a un candidato suyo que al final no fue papa. Los cardenales luego eligieron al sucesor de Gregorio VII. Así que el primer enemigo fue el emperador. Y el segundo enemigo fueron los obispos. ¿Y por qué los obispos tenían tanto interés en oponerse al papa? Pues vean ustedes el texto siguiente. Leo un texto traducido rápidamente que dice así: la mayoría de los que deseaban un episcopado prometían de antemano dinero o contribuciones injustas, pero siempre a precio de oro. ¿Ven lo que hacían los obispos? Estos obispos de Alemania habían pagado mucho su episcopado y el Papa lo tiraba todo para abajo. Les iba el pan de ellos y de sus hijos, los obispos. Debían oponerse al Papa. Les hundía todo el sistema. Esto era tan ordinario que se hacía sin ningún escrúpulo y sin protesta de nadie. Insistamos, el pueblo cristiano veía muy bien lo que hacían los obispos y los clérigos comprando sus territorios. Así vemos, por ejemplo, que el obispo de Albi, cita una serie de obispos franceses, la mayoría que eran los que mejor pagaban los episcopados. El vizconde de Narbona, recibió un nombramiento arzobispal por 100.000 sueldos. Y Adalbert, el de Conques, donde estaba Santa Foix, que daba mucho dinero, había vendido todos sus bienes para lograr ser obispo de Conques en el monasterio, porque sabía que la Santa Foix daba mucho de sí. Así el obispo que entraba en una diócesis se adeudaba y para pagar a su acreedor, el noble, vendía a su vez el obispo curatos, parroquias, diaconías y beneficios al mejor postor.
Por eso los beneficios de la Iglesia los cobraba el obispo y con ello pagaba el dinero que había de pagar al rey. No se administraban nunca ni órdenes sagradas, ordenar sacerdotes, ni sacramentos, ni predicación, sino a cambio de dinero, o de pinturas, o de relicarios, o de cruces, o de cálices, o de patenas, o de objetos de culto. El resultado es una cadena interminable de simonía, ya lo ven, además del nicolaitismo que acabo de decir. La mayoría de los clérigos, en Lombardía, en Francia, en Alemania sobre todo, convivían tranquilamente con su mujer y sus hijos, en lo cual no hacían sino seguir el ejemplo de los obispos que acabamos de decir. Por ejemplo, en Milán, San Pedro Damiani decía, aquí todos los sacerdotes y levitas tienen siempre mujer. Digo que no estaban casados con ellos, con ellas, pero sí que convivían y tenían hijos con ellos. Cuando el Papa atacó a los nobles de Milán y a los obispos de Milán, ellos exhibieron un privilegio ambrosiano que les permitía tener consigo a lo que llamaban ellos focarias, mujer del hogar, con sus hijos. Así que el nicolaitismo, como ven, también estaba muy repartido. Me falta otro detalle. Cuando el Papa centralizó el poder en Roma para redimir a la situación de tanto mal, que como ven hoy resulta escandaloso, dictó, no sabemos cómo ni cuándo, lo que se llaman los dictatus papae, de los que dije que hablaría. Helos aquí. Noten que el Papa, Gregorio VII, sentado en Roma, quiere liberar a la cristiandad de esto que llama él un escándalo, que no era todavía para el pueblo escandaloso, de la simonía y el nicolaitismo. ¿Cómo lo hizo? Guardó para sí todas las atribuciones de nombramientos en el interior de la Iglesia. Pero para eso hacía falta mentalizar a los cristianos. Ya ven que no estaban mentalizados, porque cuando él intervino seriamente, los obispados se pusieron en contra de él. Por ejemplo, el de Alemania. Bueno, pues principios teológicos de la acción del Papa. Número 1, son 27 los dictatus del Papa. Primero, que la Iglesia romana ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. La romana. Pues San Pedro era tonto porque anduvo primero en Jerusalén, después en Antioquía y al final terminó en Roma. Pero ves, principios teológicos, es fundamental. La Iglesia romana, y muchos lo piensan todavía hoy, ¿no?, ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que solo el romano pontífice puede ser llamado universal. Los obispos son locales, el del Papa es universal, con lo cual el obispo de Roma se hace Papa. Dije que teológicamente el Papa es el Papa. Esto dejémoslo, lo doy por sabido. Tercero, que solo él puede deponer o absolver a los obispos. ¿Eso qué significa? Que ni los obispos ni el emperador pueden deponer, ni imponer, ni absolver obispos. Bueno, suelto algunos porque debo correr más. Que no deben permanecer en la casa de nadie los que han sido excomulgados por el Papa. Octavo, solo el Papa puede usar insignias imperiales, ni el emperador ni los obispos, el Papa. Que el Papa es el único cuyos pies deben besar los príncipes de la tierra. Que el Papa es el único que en las iglesias puede dirigir el rezo o leer. Luego lo delega en otros, pero es el Papa. Que su nombre es el único en el mundo, esto muy medieval. Que el Papa puede deponer emperadores, lo hizo con Enrique IV, por ejemplo. Que el Papa puede trasladar obispos cuando quiera y de donde quiera. Esto va muy bien porque los obispos casados con su diócesis no pueden ser trasladados, porque sería un adulterio. Claro, esto es medieval. El obispo recibe un anillo que le casa con la diócesis. Cambiar de diócesis, cambiar de mujer. Pero el Papa sí puede hacerlo, que tiene facultad para trasladar obispos. Que la Iglesia romana no erró nunca, ni errará en lo porvenir, y consta en la Escritura. Que el romano pontífice ha sido ordenado canónicamente, y al serlo es indudablemente santo. El Santo Padre. Las palabras tienen significado, porque no se lo da. Todo el mundo llama santo, pues es santo. Si no mientes. Si tú no quieres que el Papa sea santo, no llames, llámale el Papa, el Santo Padre o Santísimo Padre, que es el tratamiento del Papa Gregorio VII. Por su elección,
El Papa es santo. Él lo era, menos mal. Pero que no puede ser tenido por católico quien no siente con la Santa Iglesia Romana. Y que el Papa puede desligar a sus súbditos del juramento de cualquier fidelidad. Tú has prometido fidelidad al rey de España, el Papa te puede dispensar. Y puedes ser enemigo del rey de España. Ellos llaman los dictatus papae. El Papa dicta esto como teología para que todos sepan cómo deben comportarse. Dicho esto, termino la lección como prometí, y es con una excursión hacia el sacramento de la penitencia. Dicho esto, termino la lección como prometí, y es con una excursión hacia el sacramento de la penitencia, que hace falta. Pero antes, insisto en esta idea, lo de hoy tiene importancia a altura, digamos, papal, o episcopal por lo menos, para que nos demos cuenta de cómo las cosas funcionan dentro de un sistema y cómo no funcionan fuera de este sistema. Hoy el sistema no existe y las cosas funcionan fuera, por eso son tan inestables y acabarán por no funcionar. Lo primero que hay que hacer no es reinstaurar las cosas, la restauración, restauracionistas, que están de moda en la Iglesia, sino que es inventar un sistema nuevo, que será también deleznable, pero ya quisiéramos que nos durara 1000 años como este. Hay que inventar un sistema nuevo. Ya sabemos por dónde van las pistas desde el año pasado y otro año, por ejemplo, la teología de la alegría y del gozo, por dónde va el cristianismo del futuro. Todo esto está ante nuestros ojos, primero para explicarnos que es un mundo que termina, segundo para ver cómo podemos organizar un mundo donde las cosas que queremos funcionen, y para que veamos que aquel sistema que todavía perdura, sistema en sus consecuencias, todavía perdura, y que fue bueno para redimir de la injerencia laical y responsable los nombramientos de la Iglesia y hacerlos puramente eclesiales, o para liberarnos de la simonía y del nicolaitismo, que fue bueno, ahora ya no es bueno. Y que el centralismo romano hoy en día no es la solución. Como no lo fue el emperador cuando se dedicó a nombrar obispos, que fue bueno pero dejó de serlo, como no lo fue y no lo es ya cuando el Papa intervino para nombrar obispos contra el emperador, que ha funcionado mucho tiempo, pero que ya no funciona tampoco. Los cristianos debemos saber esto, y como laicos en la Iglesia debemos saber que esta pintura del Papa Gregorio tampoco funciona ya, y que los laicos son la Iglesia, y si son santos, son más Iglesia que el Papa, si no es santo, y que todos los obispos que no sean santos, evidentemente. El laico es la Iglesia. Dicho esto, para que quede para la próxima lección, vamos al tema de la penitencia. El sacramento de la penitencia es un sacramento muy especial que ha evolucionado también con los sistemas. ¿Importancia? Con los sistemas. Cuando el sistema era popular, la Iglesia era en los primeros siglos una Iglesia viva, desde la base los laicos eran la Iglesia, el sacramento de la penitencia fue comunitario, un sacramento de la comunidad. Cuando en la Edad Media lo que gobernaba la Iglesia, por lo menos intelectualmente y ejemplarmente, eran los monjes, se impuso la penitencia, el sacramento de la penitencia monástica, que era la confesión auricular, que ha durado hasta hoy. He aquí un ejemplo. Si todo esto funciona en un sistema, y ahora el sistema ya no existe, y sigue funcionando, durará poco tiempo. Por esto la penitencia auricular es la que nos queda, pero está fuera del sistema. Por eso el Papa Pablo VI hizo una gran reforma del sacramento de la penitencia que no ha funcionado, porque los laicos no se han dado cuenta de lo importante que es que los laicos tengan cuenta de lo que significa la renovación de este sacramento. No lo han entendido y el Papa actual, asustado, ha frenado la evolución de la reforma del sacramento de la penitencia. Habrá que reinventar un sistema. Pero en el sistema feudal, la penitencia, el sacramento de la penitencia, es conocido por las penitencias que daban los confesores. El sacramento de la penitencia no se llama de la confesión porque lo importante no es confesar, sino arrepentirse. Esto del Papa Pablo VI. Pero para entendernos ahora, permitan que yo haga distinción entre la confesión como sacramento y la penitencia como lo que queda, lo que hay que pagar por el sacramento, ¿no? Restará 10 Padres Nuestros. Bueno, pues entonces, el sacramento de la confesión trae consigo siempre una penitencia, ¿verdad? 10 Padres Nuestros. En la Edad Media, en el sistema feudal, la penitencia, las penitencias que se imponían,
nos hacen ver cuáles eran las confesiones que se hacían. Bien, entonces, esto era así. Para suerte nuestra, queda en el mundo un manual de confesores del siglo XI. Está en Portugal, y lo publicó un jesuita, el padre Mario Martins, y fue una revelación. Porque para los clérigos del siglo XI, de esta época, los clérigos reformados o no reformados en la Reforma, como eran muchas veces analfabetos y no tenían idea de lo que era un pecado de verdad, alguien, seguramente en un monasterio, en Alcobaza me parece, escribió al lado de los pecados, un manual de confesores ponía los pecados, la penitencia que debían dar. Claro que en el manual está la felonía, que hoy no existe. La felonía es terrible, ¿eh? Además de colgar al felón, antes el pobre había de pagar, naturalmente. Por ejemplo, poniéndose 20 años al servicio de su señor para lavar la felonía. O haciendo una excursión a Santiago de Compostela a pie, de la cual muchas veces no volvía, porque los puentes se hundían y los bandidos estaban a la vuelta de todas las esquinas. O apuntarse a una cruzada, cuando al final del siglo XI nacieron las cruzadas. Bueno, pues este manual tiene mucha importancia por lo siguiente. Primero, nos dice qué pecados eran los importantes, pero insisto, no dice el manual pecados mortales y pecados veniales, no. Esto no lo sabrás nunca, qué eran pecados mortales y veniales en la Edad Media, en el siglo XI. Lo sabrás por la penitencia. Un pecado que conlleva consigo un Padre Nuestro de penitencia era pequeño pecado, digamos venial, y un pecado que lleva viaje a Compostela, 20 años de servicio al rey, excursión, cruzada a Jerusalén, o abandono de la mujer, es decir, privación de la convivencia con la mujer de por vida. Estos son pecados muy serios, ¿no?, los que conllevan. Pues el manual del padre Martins nos está poniendo esto. Entre los pecados más serios está la felonía. Fíjense qué curioso, ¿eh? Ahora comparen con los 7 pecados mortales del siglo XIII. Lujuria, envidia, pereza, soberbia, ¿eh? ¿Se acuerdan? Los 8 pecados capitales. Esto es anterior. Felonía. Puede ser castigado. Sobre todo la felonía tuvo consecuencias muy serias. Viaje a Jerusalén. Encender un pajar. Privación de vida conyugal de por vida. Encender un pajar, claro. Ya dije el otro día que le iba la vida al señor del pajar. La vaca que le daba leche sin paja no subsistía en el invierno. El juramento de fidelidad roto repetidas veces. Cruzada al oriente. El hombre que engaña a su mujer. 2 Padres Nuestros. Claro, el tema es curioso, ¿eh? El tema sexual, del cual hemos hecho un tabú nosotros, y que ahora los hijos le dan la vuelta, en la Edad Media no era importante. Ya lo han visto con los clérigos. En el manual, uno se preguntaría, vamos a ver, ¿y un clérigo que convive con su mujer? Ni está en la lista. ¿Lo ven? Esto es una hermosa lección para nosotros. Aquí viene esta fijación sexual. Tan fijación que la televisión no sale de ahí nunca, se está siempre enredada en lo mismo. Es que parece que tenemos una obsesión, lo humano es sexual. Bueno, también se podría decir que en Roma hay una obsesión, ¿no? Porque como en el cielo tampoco hay sexo. No. Y es verdad que no lo hay, pero hay que explicarlo como toca. Evidentemente no se procrea en el cielo. Faltaría encima. No se procrea en el cielo. Pues ya ven, los obispos medievales se dieron cuenta, bueno, pues puede haber un cielo procreando fuera de lo... Sí, señor. Lo feudal tenía intuiciones mucho mejores que nosotros. Es decir, que lo sexual se ve muy pocas veces en los manuales. Aparece raras veces. Obsesiones sexuales, barbaridades sexuales pueden estar reflejadas. Pero los clérigos, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, los clérigos no suelen figurar en manuales de penitencia porque ellos se arreglaban con su penitencia o arreglaban las cosas rápidamente, ¿no? Pero es curioso que toda la convivencia de obispos con mujeres, de hijos de obispos, de promoción, esto tan grave de hoy en día, promoción de un inepto a un obispado, por interés del rey y por interés de un obispo que es padre del niño. Esto no consta en ningún lugar. Y aquí como los pecados son de época.
de época. Claro que hay pecados radicales, diría yo, los 10 mandamientos dan una pista de comportamiento, pero es curioso también así. Parece que el catecismo nuevo dice que aún matar puede ser justificado hoy en día. ¡Hala! Y está prohibido en la ley de Dios. Pero el ambiente de ataque que sufrimos a lo mejor justifica, fíjate. Es decir, que el sacramento de la penitencia es una gran visión también del mundo medieval. Eran pecados muy graves aquellos que en el sistema no cabían dentro. Hoy en día son pecados muy graves aquellos que en nuestro sistema no caben dentro. Pero es posible que en el año 2000 los pecados muy graves, cuando tengamos otro sistema, sean muy otros. Pagar Hacienda, no pagar Hacienda, parece que es pecado mortal según el catecismo. En la Edad Media jamás pensaron en esto, está claro. Pero el Estado necesita, bueno, pues hay que apoyarlo. Bueno, hacemos la síntesis pues de la lección de hoy. La penitencia, como acabo de decir, es una visión de un sistema que hoy no funciona ya, pero que ha producido unos efectos que todavía están dentro de nosotros. La solución no es reinstaurarlos, ni es criticarlos o reírse demasiado de ellos, sino verlos con una sonrisa, como he dicho al principio, y intentar construir un sistema en el cual la nueva mentalidad y la redención del Señor para el año 2000 funcione de otra manera. Muchas gracias y hasta el próximo día.